Observaciones a tomar en cuenta. Dado la gran cantidad de información que se mencionará en este video, hemos decidido no colocar toda la referencia o fuente de esta información, para agilizar la continuidad de la información expuesta. Prácticamente cada párrafo mencionado tiene una fuente, como libro, revista, periódico, entrevista por radio o televisión, que usted puede verificar leyendo el libro completo en PDF, el cual encontrará adjunto a este video. Un nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? El escritor adventista Clifford Goldstein escribió: una vez que el imperio comunista se derrumbó, las relaciones entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética cambiaron. Las relaciones entre Europa y entre la ex Unión Soviética cambiaron, y las relaciones entre América y Europa cambiaron. Todo cambió militar, política y diplomáticamente. Y así, todos entramos en esa zona gris y nebulosa que llamamos el nuevo orden mundial. Clifford Goldstein, El Día del Dragón, Asociación Publicadora Interamericana, página 15. Goldstein menciona que, aunque esta frase nuevo orden mundial se hizo famosa al usarse por el expresidente estadounidense George Bush en los años 90, fue usada anteriormente por otros. Todos, desde David Rockefeller hasta Hitler, han usado la frase, o al menos un razonable facsímil de ella. En la parte posterior de cualquier billete de $1, bajo los símbolos masónicos de la pirámide y el ojo que todo lo ve, está la frase Novus Ordo Seclorum, que puede traducirse como nuevo orden mundial. En realidad, los nuevos órdenes mundiales no son nuevos. Siempre han existido y proliferado. El levantamiento y caída de los grandes imperios, desde el imperio persa hasta el británico, y todos cuantos emergieron entre ellos, pusieron en marcha un nuevo orden mundial, y vid. Página 16. Actualmente existen tres grandes poderes interesados en obtener el control del mundo y establecer un nuevo orden mundial, a saber, la Iglesia Católica Romana, los Estados Unidos de Norteamérica, y el movimiento de la Nueva Era. Existen otras entidades globalistas que interesan el mismo fin, pero están en cierta manera vinculados a los primeros tres poderes. Un estudio detallado del libro El conflicto de los siglos nos ayudará a entender que estamos viviendo en el tiempo predicho hace cerca de 100 años cuando se unificaría el mundo en términos económicos y religiosos para forzar la libertad de conciencia. Dios escogió la Iglesia Adventista para que presentara al mundo la verdad sobre lo que hay detrás de este nuevo orden mundial. Pero nos preguntamos, ¿ha cumplido ella con este cometido? Tal vez pensemos que sí. Ministerios independientes han publicado material en masa para advertir a los católicos, protestantes y mundanos sobre los peligros del nuevo orden mundial. Vemos que se reparten gratuitamente o a bajo costo miles de libros. América en la profecía, folletos que hay detrás del nuevo orden mundial. Y los tabloides la última advertencia. Se acerca un nuevo orden mundial. Gloria a Dios por todo esto, pero todavía queda una pregunta sin respuesta. ¿Se ha mantenido la Iglesia Adventista alejada de estos poderes satánicos que buscan unir al mundo? ¿Es esta Iglesia parte del nuevo orden mundial? Hallaremos la respuesta en este breve estudio. Veamos primeramente algunos de los componentes interesados en lograr un nuevo orden mundial. La Iglesia Católica Romana. Esta iglesia muestra interés en el establecimiento de un nuevo orden mundial, como fue expresado en la portada del libro Las llaves de esta sangre. El Papa Juan Pablo II contra Rusia y el Occidente para el control del nuevo orden mundial, escrito por Malachi Martín. Este libro dice: el Papa Juan Pablo II, insiste en que ningún sistema político es viable a menos que esté basado en la espiritualidad de una creencia religiosa basada en Dios y en Cristo, y por tanto ninguna creencia religiosa es viable a menos que esté profundamente involucrada en un sistema político. Él insiste en que los hombres no tienen una esperanza firme de crear un sistema geopolítico viable a menos que sea sobre la base del cristianismo católico romano. Martín, Las llaves de esta sangre, página 492. Este interés de los católicos hacia un nuevo orden mundial moderno se remonta a la Orden de la Sociedad de Jesús, jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola en 1534. Fue aprobada por el Papa Pablo III en 1540, con el fin de prestar obediencia incondicional al Papa de Roma, Edmond de París. La historia secreta de los jesuitas, Chick Publications, página 23. Su campo principal de acción es la política, y para lograr la sumisión del mundo al papado usarían dos armas. El control de las altas posiciones del gobierno y de la educación, y vid. Página 24.
Este dominio universal papal se completaría en práctica cuando se lograra la cohesión u obediencia de la cristiandad y vid. Página 25. La pluma inspirada describió la obra mundial de este ejército al servicio del Papa. La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal, y destinada a servir a los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo, para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuera la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todo lo demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. El conflicto de los siglos, página 637. Ahora bien, la obra de estos jesuitas en llevar el protestantismo a los pies de Roma en nuestros días no sería muy diferente de la forma tradicional y eficaz empleada por los agentes satánicos en el pasado: la unión del cristianismo con el paganismo. La levadura de la idolatría, introducida de este modo en la Iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la Iglesia perdió su pureza y su fuerza y vid. Página 47. Esta obra no fue realizada explícitamente, sino de forma sutil. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembolso, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema y vid. Página 53. Entonces el ejército jesuita, en obediencia incondicional al Papa de Roma, se ha infiltrado secretamente en todas las religiones y entidades políticas, con el fin de someter el mundo a los pies del papado. Obviamente, tendrían como prioridad infiltrar aquellas iglesias protestantes que identificaran a Roma como la bestia de Apocalipsis 13 o como la ramera de Apocalipsis 17. ¿Habrán ellos logrado su fin? Según el testimonio del Dr. Alberto Rivera, un ex sacerdote jesuita convertido al cristianismo, indicó que en 1949 formó parte de un grupo de espías secretos con el fin de infiltrar, es decir, entrar en un grupo sin que se den cuenta quién es uno verdaderamente, y destruir las siguientes iglesias: episcopales, iglesias de Dios, metodistas, luteranos, adventistas del séptimo día, nazarenos, Iglesia de Jesucristo, Hermanos de Plymouth, pentecostales, bautistas, evangélicos unidos, Alianza Misionera, Asambleas de Dios, mormones, testigos de Jehová, maometanos, cópticos y ortodoxos griegos. Alberto, Chick Publications, página 18. Durante el reinado del Papa Juan XXIII, 1958-1963, se culminó tanto la infiltración de todas las religiones creyentes, por medio del ecumenismo, como de las organizaciones no creyentes. La voz de una Roma victoriosa se oyó decir: hemos triunfado e infiltrado todas estas organizaciones y más. Gracias a nuestros agentes secretos, hemos entrado silenciosamente en la televisión cristiana y publicaciones, y nos han recibido como maestros, pastores y evangelistas. Estamos enfatizando solo que el amor nos junte a todos nosotros. Esto es nuestra revivencia. Nuestra obra grande es la tercera fuerza, que es el movimiento carismático. Este es el puente a Roma. Los protestantes nos han aceptado con brazos abiertos. Página 28. En 1975 el Dr. Rivera indicó que esta obra de infiltración en todos los ámbitos estaba casi concluida. Los protestantes debían conquistarse y usarse para el beneficio de los papas. Esta fue la propuesta personal que Ignacio de Loyola le hizo al Papa Pablo III, entre otras. Los jesuitas comenzaron de inmediato a obrar secretamente, infiltrando todos los grupos protestantes, incluyendo a sus familias, lugares de trabajo, hospitales, escuelas, colegios, etc. Actualmente, los jesuitas casi han completado esa misión. De acuerdo a la Biblia, el poder de la iglesia local es puesto en las manos del buen pastor. Pero los astutos jesuitas han logrado a través del tiempo quitarle de las manos el poder de la sede denominacional y han empujado a casi todas las denominaciones protestantes en los brazos del Vaticano. Esto era exactamente lo que Ignacio de Loyola estableció para que se cumpliera: una iglesia universal y el final del protestantismo. Alberto Rivera, citado en París, La historia secreta de los jesuitas, página 5, 6.
Lo más lamentable de esto es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue la primera en ceder ante la infiltración. La siguiente declaración proviene directamente del Dr. Alberto Rivera. El primer grupo protestante que aceptó fueron los adventistas y el Evangelio completo de los hombres de negocio. Después los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, etc., hasta que todos estaban infiltrados, incluyendo los mormones y los testigos de Jehová, y muchos otros. Todos los seminarios, universidades, y colegios avanzados siguieron. Los jesuitas dirigieron a la acción de la Juventud Católica, la Legión de María y los Caballeros de Colón para que los lleven a cabo. Ahora estos grupos se callan en contra de Roma o claman que el sistema romano es una iglesia creyente. Chick, Alberto, página 28. ¿Suena esto imposible de creer? Posteriormente, el Dr. Alberto Rivera reafirmó esta declaración. En una entrevista pública posterior con Mike Clutie, Alberto no solamente reafirmó que los jesuitas han penetrado en la Iglesia Adventista, sino que a nivel de membresía, la infiltración en la Iglesia Adventista ha sido más completa que en ninguna otra iglesia. En el vídeo número 1 de la serie Ataque Carismático Católico, se hicieron entrevistas a Alberto Rivera, y a unos adventistas que sabían de esta infiltración. Entre ellos una hermana narra que se había casado sin saberlo con un sacerdote católico, quien se hizo pasar por un miembro adventista. Personalmente me siento incapaz de refutar o negar estas declaraciones y testimonios. Pero analizaremos a continuación, usando la evidencia histórica, si la imputación hecha por el Dr. Rivera es cierta o falsa. Ahora estos grupos se callan en contra de Roma o claman que el sistema romano es una iglesia creyente. Chick, Alberto, página 28. El camino hacia Roma. Previo a la década del 1950, la Iglesia Adventista tenía claro de forma unánime que la interpretación profética de la primera bestia de Apocalipsis 13 y la ramera de Apocalipsis 17 se referían a Roma. De hecho, esto es parte de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Así como es de importancia presentar el Evangelio eterno de salvación contenido en tres mensajes, también es necesario desenmascarar la obra de la triple alianza satánica. El dragón, espiritismo, la bestia, catolicismo, y el falso profeta, protestantismo apóstata. A Roma no le convenía tener iglesias que la identificaran de esa manera, e hicieron de esas iglesias un blanco perfecto de ataque para dividirlas y destruirlas. Y su obra comenzó a dar frutos poco a poco desde esa década. 3 años después de la infiltración hecha por los jesuitas e indicada por el Dr. Alberto Rivera en 1949, el Dr. Jim G. Nussbaum, secretario de Libertad Religiosa de la División del Sur de Europa de los Adventistas del Séptimo Día, había tenido 6 entrevistas con el actual Papa, Pío XII. Ver fuente de esta información en el libro PDF. Un año después, en 1953, la Iglesia Adventista comenzó a rechazar el mensaje de amonestación al mundo católico. La antigua Iglesia Adventista del Séptimo Día asegura con fuerte voz que se abstendrá de toda herejía contra la Iglesia Católica, lo que no era el caso antes del año 1945 y quiere limitarse a presentar su convicción de una manera oportuna y sin polémica. Lucha Paulinus Alemania, 8 de marzo de 1953, citado en El Camino de los Adventistas, Editorial Andina, página 145. Podría decirse que este caso aislado no representa la posición de la totalidad de la membresía a nivel mundial, sin embargo, fue lo que acordó su liderato. Todo no terminó ahí. Entre los años 1955-57, los líderes de la denominación adventista se reunieron con el Dr. Donald Grey Barnhouse, pastor presbiteriano, y Walter Martin, estudiante de tesis doctoral, para que respondieran a una serie de preguntas sobre doctrina que estos les hicieron. Estas respuestas se publicaron en el libro titulado Preguntas y respuestas sobre doctrinas adventista en 1957. Durante estos diálogos Walter Martin indicó que los dirigentes adventistas en esas reuniones estaban negando algunas doctrinas que antes las creían, como por ejemplo, la marca de la bestia. Los dirigentes indicaron a Martin que la situación debía ser remediada, y que tales publicaciones debían ser corregidas. Ver fuente de esta información en el libro PDF. Andresen, pastor y uno de los principales teólogos adventistas en su época, señaló posteriormente que una de estas publicaciones remediadas y corregidas fue la lección de escuela sabática del segundo trimestre de 1958, en la que se discutió todo el libro de Apocalipsis.
A esta lección le eliminaron el capítulo 13 donde se encuentra el mensaje sobre la marca de la bestia. ¿Fue esto una mera casualidad? En 1965, la Iglesia Adventista comenzó a participar en las reuniones del Concilio Mundial de Iglesias, esto se discutirá más adelante. Como resultado de las reuniones, se continuó con la misma trayectoria. Con respecto a la diferencia en la comprensión de los textos proféticos y apocalípticos, se comprobó que los adventistas del séptimo día son ahora por lo general más cautelosos en identificar ciertos acontecimientos como ocurría en generaciones pasadas. Fuente. Significado de los diálogos entre el Concilio Ecuménico y los Adventistas del Séptimo Día, 1965-1969, página 14, y citado en El Camino de los Adventistas, página 154. Un espíritu de amistad y acercamiento hacia Roma empezó a notarse de una manera aún más evidente desde la década de 1960. En 1968, el Dr. Leaf de la Universidad de Andrews, Rolando R., editor de la revista Libertad, y Pierre Lanares, secretario de Libertad Religiosa de la División Sur Europea, se entrevistaron con el Papa Paulo VI en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ver imagen. En esa ocasión, como puede verse en la foto anterior, el Papa Paulo VI le entregó al Dr. Tobiasen una medalla de recuerdo con motivo de la visita de esta comisión al Vaticano. Review en Gerald, 30 de mayo de 1968, citado en El Camino de los Adventistas, página 140. La foto de dicho evento fue publicada en el Centinela, septiembre de 1992, página 13. Ese mismo año, 1968, la Iglesia Adventista envió a un alto dignatario al Concilio Vaticano II, que posiblemente fue uno de los tres anteriores, quien hizo unas declaraciones sin precedentes y nunca escuchadas anteriormente. Debemos considerar nuevamente nuestra aproximación a nuestros amigos católicos romanos. ¿Cómo podemos ser cristianos y rechazar una mano extendida? ¿Cómo podemos decir que son el anticristo si manifiestan un comportamiento tan maravillosamente cristiano? ¿Os sacude esto mucho? Espero que así sea. Espero que os produzca un shock, sacudimiento, justamente porque debemos ser empujados a un nuevo, más amable y amistoso comportamiento frente a este querido pueblo. Verdad presente, número 3, 1968, página 13, citado en El Camino de los Adventistas, página 144. ¿Leyó bien eso? ¿Qué inconsistencia entre esta declaración y el consejo de la pluma inspirada? ¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea reconocido ahora como parte de la cristiandad? El conflicto de los siglos, página 628. ¿Se cumplió lo indicado por el Dr. Rivera? Ahora estas iglesias claman que el sistema romano es una iglesia creyente chic, Alberto, página 28. Veamos otras tendencias. En 1976, el presidente de la División Norteamericana y entonces vicepresidente de la Asociación General de los Adventistas, declaró oficialmente a través de los abogados de la Iglesia en California, que los adventistas cesarían su posición anticatólica. Es cierto que hubo un periodo en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando ésta tenía un punto de vista distintivo anticatólico, y se usó el término peyorativo jerarquía en referencia al sistema de gobierno eclesiástico del papado. Sin embargo, tal actitud de la Iglesia no era más que una amplia manifestación antipapal entre las denominaciones protestantes conservadoras de fines del siglo pasado y de los comienzos de este. En lo que concierne a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta actitud ha sido relegada al montón de basura histórica. Ver fuente data e información en el libro PDF. Puede inferirse con esto que los mensajes de la Biblia y del espíritu de profecía que señalan el poder despótico del papado como el misterio de iniquidad ya son considerados como basura. Esto implica que la década del 1970 marcó el momento en que este componente del mensaje del tercer ángel fue echado oficialmente por tierra. El 18 de mayo de 1977, se realizó una reunión oficial e histórica entre el Papa Pablo VI de Roma y representantes de la Iglesia Adventista. En esta reunión se estrecharon los vínculos de amistad con Roma, culminando con la entrega de una medalla y el libro Fe en Acción al Papa. El Dr. Bert Dix, reunido con otros 14 que no eran adventistas, le entregó la medalla. Los motivos de esa reunión fueron buenos y los resultados fueron positivos.
Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, carta. Del 11 de febrero de 1991. En la revista Adventista del 11 de agosto de 1977, página 23, Duncan. Eva indicó que la medalla enchapada de oro es un símbolo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ver imagen. También en la carta de la Asociación General del 11 de febrero de 1991, se indicó que la medalla contiene nuestro mensaje. Un vistazo a esta medalla revela que el mensaje que los adventistas le dieron al Papa fue un mensaje católico. La adoración dominical y la segunda venida del Cristo católico. Para más información sobre este asunto solicite el reporte. La medalla al Papa Paulo VI a la dirección provista al final de esta obra. Los adventistas aquí fallaron al no seguir el consejo dado por el profeta. Los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús no deben aprobar ni aun con su silencio la obra del misterio de iniquidad. Que nunca dejen de hacer sonar la nota de alarma. Que la educación y la construcción de los miembros de nuestras iglesias sean de tal naturaleza que los niños y los jóvenes comprendan que no han de hacerse concesiones a este poder, el hombre de pecado. Mensajes selectos, tomo 2, página 424. La década siguiente marcó otro hito. El anciano Arias, director de publicaciones de la Misión de la Unión del Sur de Europa, tuvo una audiencia con el Papa Juan Pablo II el 10 de enero de 1980. Revista Adventista, 6 de marzo de 1980, citado. En la imagen de la bestia, página 15, 16. Esta fue la 9ª visita de adventistas a el Vaticano reportada en la literatura. Esta tendencia en pos de Roma se hizo aún más notable en 1990, cuando un grupo de adventistas envió por correo un número indeterminado de folletos titulados Estados Unidos en la profecía, a los hogares de Indianápolis, véase Indianapolis Star, 13 de julio de 1990, página 1. El folleto, Estados Unidos en la profecía es una condensación del conflicto de los siglos, escrito por la hermana White. Sin embargo, Shirley Burton, líder departamental de la Asociación General y portavoz de la organización, se refirió al folleto como una basura, y que sus publicadores no eran una organización oficial de la denominación IBID. Página 16. Además, Burton se disculpó ante la ciudad de Indianápolis por el incidente. Quiero que nuestros hermanos de Indianápolis sepan que esto no es nada oficial ni apoyado por la Iglesia. Necesitamos disculparnos ante la ciudad. Existen muchas facciones entre los adventistas del séptimo día, algunos de los cuales abrazan ideas extremistas. Ella dijo. Este tipo de cosas nos pone a nivel de culto, lo cual no somos. IBID. Debemos notar 3 cosas importantes en la declaración de Burton. En primer lugar, la Iglesia Adventista se disculpó ante el mundo por presentar la veracidad del espíritu de profecía contenida en el conflicto de los siglos, que no es otra cosa que una visión más clara sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis. En segundo lugar, resulta inconcebible pensar que Satanás trató de quitarle la vida a la hermana White para impedirle escribir el libro El conflicto de los siglos, véase notas biográficas de Elena de White, páginas 178, 180, y que en este tiempo se diga que su obra inspirada por el Espíritu Santo es una basura. En tercer lugar, parece que le preocupaba más la posición ante el mundo que presentar una verdad. Esto pareció ser una repetición de los años 1955-57, cuando esta iglesia fue confrontada por Martin y Barnhouse. Ellos decían que la iglesia adventista estaba en la categoría de culto por sus doctrinas peculiares. Entonces ella respondió a la crítica por lo que podían pensar los evangélicos. De la misma manera Burton reafirmó casi con las mismas palabras la posición de Neal Wilson, presidente de la división norteamericana en 1976. Es importante señalar que Burton no presentó un solo argumento en contra del contenido del folleto. Tal vez, la razón más válida para justificar este comportamiento fue que durante los días 6 al 14 de julio, la Iglesia Adventista celebró la convención anual número 55, a cuya sesión la Asociación General invitó nada menos que a un representante del Vaticano. Thomas J. Murphy. En esta sesión, se confirmó el vínculo de cooperación entre ambas iglesias. Esto fue publicado en un periódico católico de Arkansas 2 semanas después de la reunión. Sin embargo, la mayoría de la Iglesia Adventista se ha apartado de la posición anticatólica.
La nueva posición de cooperación con la Iglesia Católica se ejemplificó por la invitación que le hicieron los adventistas del séptimo día al Vaticano, para que éste enviara un observador oficial a la conferencia. Ver fuente de información en el libro PDF. Thomas J. Murphy, sacerdote de la Iglesia Católica, fue invitado juntamente con el representante de la Iglesia Ortodoxa búlgara, un ministro de la Iglesia Discípulos de Cristo, representantes del Concilio Mundial de Iglesias, Joan Campbell, y otros. Esta reunión no fue secreta, pues fue dada a conocer en la revista denominacional Adventist Review del 12 de julio de 1990, página 7, donde se publicó la siguiente foto con esta nota al calce. Ver imagen. Junto a Bert Biggs, director de Libertad Religiosa y Relaciones Públicas de la Asociación General, Izquierda, están los visitantes de la sesión, Leonid de la Iglesia Ortodoxa Búlgara, Centro, y el pastor Thomas J. Murphy, representando al Concilio Pontifical para la Unidad Cristiana de Roma. Derecha. Durante los días 7, 20 de febrero de 1991, se efectuó la séptima asamblea del Concilio Mundial de Iglesias en Canberra, Australia. La Iglesia Adventista envió como observador al Dr. Bert B. Biggs, secretario general del Concilio Adventista en Relaciones Interdenominacionales. En cierto momento de la asamblea, se adoptaron resoluciones de un grupo adventista que llevaba 25 años trabajando con el Concilio Mundial de Iglesias y con el Vaticano. Esto se discutirá luego. En ese preciso momento, entraron 3 manifestantes por la puerta lateral al salón de audiencias. Portaban un banderín largo unido a varios globos blancos llenos del gas helio. El banderín leía: los adventistas del séptimo día creen que, esta unidad profetizada en pos de Roma, refleja el espíritu del anticristo. Los manifestantes soltaron los globos y el banderín, los que se elevaron hasta el techo y permanecieron allí hasta el final de la sesión. La reacción inmediata en la asamblea fue una mezcla de entretenimiento, enojo y menosprecio. South Pacific Record, 23 de mayo de 1991, citado en Russell y Colin Standish, El Camino a Roma, páginas 187, 188. ¿Qué dijeron los católicos presentes? Nada. En reacción, el Dr. Biggs dijo que el grupo de manifestantes no eran apoyados en ninguna manera por la Iglesia Adventista. Luego de disculparse, pidió permiso al moderador para preparar una declaración que separaba a la Iglesia de la acción de los manifestantes. Véase vid. Páginas 188, 189. ¿No se le parece a la misma acción tomada por Burton? Estas tendencias en pos, o defensa, de Roma no terminaron en Australia. En el estado de Florida, Estados Unidos, algunos adventistas colocaron rótulos con mensajes avisando que el Papa iba a cambiar la Constitución de Estados Unidos. Poco tiempo después de esto, el 8 de febrero de 1993, Kenneth Cox, un pastor y evangelista de la Asociación General por 22 años, fue entrevistado en un programa televisado en Florida, para que se expresara en relación a estas manifestaciones. El entrevistador dirigió una serie de preguntas a Cox en la primera media hora y luego permitió que el público llamara al programa y dialogara con el pastor. A continuación, presento una porción de la entrevista traducida del programa grabado, seleccionando solamente las preguntas que le hicieron el entrevistador y el público televidente al pastor Cox, relacionadas con el tema del catolicismo. Entrevistador: he leído gran parte de los libros El conflicto de los siglos y El deseado de todas las gentes, y no he encontrado apoyo a la actitud presentada por esta gente en sus ataques en cada lugar. Kenneth Cox: con el deseo de mantenernos de acuerdo con la Escritura, leemos en Efesios 4, 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para que dé gracia a los oyentes. Esa es la actitud mostrada por Elena de White en sus libros, no las que se observa en los rótulos. Televidente: fui un adventista durante mucho tiempo, pero ya no lo soy. Cuando fui adventista, se me enseñó que el Papa es el anticristo. Kenneth Cox: creo que él está errado sobre su creencia de que el Papa es el anticristo. Creo que hay un malentendido. No creo que eso sea una creencia de la Iglesia. Televidente: según nos acercamos más al tiempo del fin, ¿cuál será el rol que desempeñará la Iglesia Católica en la persecución? Kenneth Cox: yo no soy profeta ni tengo habilidades mentales para predecir qué rol jugará la Iglesia Católica en el tiempo del fin.
Creo que según nos acercamos al final de los tiempos, tenemos que ser muy cuidadosos en asegurarnos de seguir las escrituras y que caminemos como la escritura enseña, y que ella no enseña eso. Televidente. Los adventistas han enseñado por mucho tiempo que el anticristo surgiría del papado. Kenneth Cox. La Biblia enseña que la palabra anticristo es usada solamente en 4 ocasiones en 1 y 2 de Juan. La persona que niega al Hijo y al Padre es el anticristo, pero en el libro de Juan no habla que este poder vendría en el futuro, sino que ya estaba comenzando en sus días. Lo que decía Juan era que no se trataba de una persona o individuo, sino de un poder u organización en sus días y que seguirá hasta el tiempo del fin. Por tanto, ese anticristo es el mismo descrito por Daniel, etc. Televidente. He sido una adventista del séptimo día por 12 años y me parece que él, Kenneth Cox, está dando un mensaje diferente al que yo he aprendido. Siempre he creído que la Iglesia Adventista del séptimo día predica los mensajes de los 3 ángeles. El mensaje del tercer ángel dice, según esta versión, que, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente, o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios. He leído el libro El conflicto de los siglos, según el cual el caballero entiende mal la conexión entre el Papa y el Anticristo. También en El conflicto de los siglos, página 635-578 en inglés, se habla acerca de la unión entre los católicos y protestantes para la exaltación del domingo. Entrevistador. Yo he leído todo el libro El conflicto de los siglos, y no he encontrado nada que apoye lo que usted dice. Kenneth Cox. El mensaje de los 3 ángeles al que ella menciona, se encuentra en Apocalipsis 14:6, y dice, y vi volar otro ángel por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Quiero aclarar que yo creo totalmente en los mensajes de los 3 ángeles. Pero creo que el punto que ella interpretó mal fue acerca de la diferencia de lo que estamos hablando. Por ejemplo, yo soy un ciudadano de los Estados Unidos de América. A veces el gobierno de los Estados Unidos hace cosas que yo no estoy de acuerdo. Solo porque ellos hacen cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿hace esto que todas las personas de los Estados Unidos sean igual? Ella está aplicando a individuos y eso no es lo que yo estoy haciendo. Yo no estoy aplicando lo que Elena White aplica a individuos. Estamos hablando de un poder, y esto es una historia diferente. Televidente. Yo no soy adventista del séptimo día, pero veo el programa televisado de John Osborne cuando me es posible. Definitivamente el Papa es el anticristo, el Papa cambiará el día de adoración y el calendario. Lo que él dice, Kenneth Cox, no es lo que enseñan los adventistas. Kenneth Cox. John Osborne no es un adventista del séptimo día. Kenneth Cox, estación de televisión WGTL, Central Florida, Canal 52, 8 de febrero de 1993. Como hemos visto en esta entrevista, el pastor Kenneth Cox no presentó una posición en favor de la verdad. Por el contrario, la echó por tierra y negó asuntos tales como el papel que desempeñará la Iglesia Católica en la persecución, la identificación del papado como un poder anticristiano, la unión entre protestantes y católicos, y el cambio de la Constitución de los Estados Unidos en favor de una ley dominical. Dijo que eso era cosa pasada. Algunas respuestas las evadió. En otras se limitó a hacer ataques personales y en ninguna de ellas presentó un claro "así dice Jehová". Recuerde que este pastor es un evangelista por 22 años, y fue a Florida en representación de la Asociación General. Por sus respuestas se ve claramente que deseaba honrar el espíritu de cooperación con la Iglesia Católica adoptada en el Congreso de Indianápolis en 1990, véase Arkansas Catholic, 29 de julio de 1990, página 8. Continuando casos similares a este, en 1993 salió publicado otro artículo donde se presentaron argumentos parecidos a los de Kenneth Cox. Cuando alguien lleva el nombre de adventistas, piense si es el tiempo para colocar rótulos atacando a otros cristianos. Si las leyes dominicales parecen moverse en direcciones opuestas, ¿por qué existe el ánimo de atacar a la bestia en público? ¿Pensamos que airar a la bestia aceleraría el fin? Esperamos que nuestra fe en el regreso del Señor no esté tan vinculada con el destino de la bestia y la secuencia de eventos que pierda de vista a Jesús. Permítame decir con énfasis. Nuestra fe debe estar en Jesús, no en eventos específicos de tiempo. Visitor, 1 de julio de 1993, página 6. ¿Es verdad que las leyes dominicales parecen moverse en otra dirección?
El video sobre leyes azules sobre el domingo demuestra todo lo contrario. Necesitamos conocer las estrategias de Satanás para no caer engañados creyendo que esto nunca vendrá. Satanás trabaja solapadamente entre bastidores, removiendo la barrera legal, la separación de la Iglesia y el Estado, que detuvo las leyes dominicales hace 100 años. Los asuntos comunes nos parecen mucho más urgentes a nosotros, y seguiremos como si nada, hasta que sea demasiado tarde. Entonces brincará sobre nosotros como el gato salta sobre el ratón. Como un jugador de ajedrez que se distrae, descubriremos, cuando ya sea demasiado tarde, que hemos sido puestos en jaque mate. Un pequeño movimiento, y las leyes dominicales que tanto hemos anunciado, nos explotarán en la cara, y no habrá nada que podamos hacer para detenerlas. Marvin Moore, El desafío del tiempo final, Asociación Publicadora Interamericana, páginas 113-114. Si el presentar una verdad es un ataque, ¿cómo se dará el mensaje del tercer ángel, el cual proclamaba una terrible amonestación, acompañado de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre? Primeros escritos, página 254. ¿Cómo se cumplirán las palabras del ángel? Tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. ¿Y cómo se hará este combate contra la bestia? Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura de forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. En el tiempo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Testimonios para los ministros, página 118. Según la pluma inspirada, este mensaje será dado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. Testimonios, tomo 8, página 118. Es correcto que nuestra fe debe estar puesta en Jesús, quien nos exhortó a velar y a ser responsable ante los acontecimientos que indican la hora de su venida. Analice profundamente el contenido de la siguiente cita de la mensajera de Dios. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. No debemos permitir que nuestra atención sea cautivada por otra cosa. En todo el libro del Apocalipsis se encuentran promesas preciosas y alentadoras, así como advertencias del significado más solemne. No querrán leer el testimonio dado por Cristo a su discípulo Juan, los que pretenden tener un conocimiento de la verdad. En él no hay suposiciones ni engaños científicos. Contiene verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 279. Maranata. El Señor viene. Página 158. Otro mensaje de Thompson se relaciona con evitar atacar a la bestia. Además, estoy convencido que atacar la bestia no es solo omitir el punto. Es dañino y peligroso. Debemos saber por qué la bestia es del maligno. Y cuando veamos el comportamiento de la bestia, deberemos enfrentarlo con firmeza. Visitor, 1 de julio de 1993, página 6. El capítulo 36 de Jeremías contiene eventos que se repetirán en el tiempo del fin. Comentario bíblico adventista tomo 4, página 1180. Jeremías dio una terrible amonestación al rey de Israel, pero este quemó el rollo. ¿Estarán los líderes quemando el rollo hoy, y callando las voces del fuerte clamor para mantener su posición de cooperación con Roma? Otro caso más relacionado con rótulos de expresión ocurrió en California, Estados Unidos en 1993. Algunos adventistas colocaron rótulos relacionados al sábado y al domingo, y ofrecían un libro gratis. En el rótulo había un diagrama del Papa Juan Pablo II. En esa ocasión, un líder de la iglesia de Glendale, California, escribió una carta al cardenal Roger Mahony disculpando a la iglesia por el acto. La carta fue publicada en un periódico dominical católico, donde el líder adventista dijo: "Me disculpo por los rótulos que han aparecido en Los Ángeles, caricaturizando al Papa Juan Pablo II. Entendemos que esos rótulos fueron colocados por un pequeño grupo de personas, cuyo líder fue excomulgado de nuestra denominación. Estos métodos de llamar la atención hacia sus posiciones no están en armonía con la Iglesia Adventista del Séptimo Día". Los Ángeles, California, 26 de septiembre de 1993.
Aquí se repiten los mismos elementos que en los casos de Shirley Burton, Bert Beveridge y Kenneth Cox, pero se añade un nuevo aspecto aún más peligroso. El rechazo de la verdad. Nuestro comité ha tomado una acción legal en contra de los rótulos y del mensaje que contienen. El mensaje contenido en uno de los rótulos decía: sábado, reposo del Señor. Domingo, la marca de la bestia. ¿Cuál usted escoge? Libro gratis, 1-800-655, FAQ, Daniel 7, Apocalipsis 13. Cualquier miembro de iglesia que tenga tan solo un conocimiento general sobre estos temas fundamentales y básicos del adventismo puede entender que la acción legal en contra de estos mensajes indica un claro rechazo a la verdad del sábado, y al mensaje del tercer ángel. ¿Acaso el sábado ha dejado de ser el reposo del Señor, y el domingo ya no es la marca de la bestia? Aquí se cumple la amonestación de la sierva de Dios. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Mensajes selectos, tomo 1, página 239. En los casos de Shirley Burton, 1990, Bert Beveridge, 1991, Kenneth Cox, 1993, Alden Thompson, 1993, Itz Distensen, 1993, hemos visto algunas características. Ataque al mensaje presentado, disculpas de la Iglesia Adventista, y afinidad con la Iglesia Romana. Los mensajeros de Apocalipsis 13 y 14 han sido identificados como disidentes tolerados por la Iglesia. Tal parece que el mensaje del tercer ángel que expone la verdad sobre el misterio de iniquidad ya no es bienvenido en la mayoría de las publicaciones adventistas. Igualmente, la circulación del libro El conflicto de los siglos parece haberse tornado en una pesadilla y dolor de cabeza para algunos adventistas. Por otro lado, algunas publicaciones que dan honor al papado y a su pompa, son gratamente recibidas sin despertar ninguna objeción. Por ejemplo, en ocasión de la visita del Papa Juan Pablo II a Denver, Colorado, Estados Unidos en agosto de 1993, un hermano adventista que se deleitó del acontecimiento, se expresó de la siguiente manera. De las voces de un coro de 700 voces, a los 80.000 jóvenes en el estadio haciendo la ola, de las velas en el servicio vespertino de adoración a los jóvenes jubilosos portando pesadas cruces de madera, de las lágrimas de gozo a los miles que se desmayaban por deshidratación, todo el panorama fue espectacular. Pero lo más inolvidable sucedió esta mañana, domingo, 15 de agosto, cuando mi padre y yo nos levantamos soñolientos a las 4:30 y nos unimos a los miles de peregrinos que iban de camino hacia el último acto, la misa papal de las 9:30 am. Pronto se realizaron nuestras esperanzas. Luego que un helicóptero de la Marina de los Estados Unidos sobrevoló lentamente en círculos sobre el área que agrupaba a unas 375.000 personas, el Papa Juan Pablo II, luciendo su atuendo pontifical distintivo, precedido por una colorida procesión de cardenales, obispos, y otros, caminó a unos pasos de nosotros en su trayecto hacia la tarima. Según él pasaba cerca y yo me recostaba de la verja de plástico, y observado cuidadosamente por una fila de agentes del servicio secreto, aún mi pulso se aceleró. Y también debió acelerarse por los miles de sacerdotes y los VIPs a nuestro derredor que bromeaban, un poco irreverentes, sobre obtener una mirada del Papa, o tocarlo a él. Aún, si esos primeros eventos fueron espectaculares, ninguno de ellos se comparó en importancia a lo que el Papa dijo esta mañana durante la misa y los otros eventos del Día Mundial de la Juventud. La mayoría de los mensajes del Papa eran de esperarse, defensa de las enseñanzas católico-romanas, incluyendo la misa, la Asunción de María, el rol de la tradición y estilos de vida. Pero lo sorprendente esta mañana fue que en esta ocasión, al escuchar al Papa Juan Pablo II, se parecía más a un predicador adventista o protestante que a un pontífice romano. Adventist Review, 23 de septiembre de 1993, página 5. Seguramente el hermano Myron quedó maravillado con el espectáculo de la pompa romana. Se unió gozoso a la procesión en pos del Papa para indicar luego que el evento más importante fueron los mensajes dados en la misa. Las doctrinas católicas, la Asunción de María, la tradición y los estilos de vida. Es una vergüenza permitir tal publicación en pos de Roma mientras que el verdadero mensaje adventista de los tres ángeles es arrojado por el suelo. Finalmente, a Myron le pareció que el Papa hablaba como un pastor adventista. Hace poco un hermano en la fe sintonizó un programa televisado de la Iglesia Católica, y me dijo que ellos predicaban como los adventistas.
Sin embargo, el espíritu de profecía dice que Roma se jacta de no variar. Jamás. El conflicto de los siglos, página 638. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita mejor realizar sus planes. Pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Ibid. Página 628. Pero las iglesias protestantes son las que han cambiado desde la Reforma, asemejándose más y más a Roma. No sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio. Pero no es del papado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Ibid. Incluso, hemos observado dentro de la Iglesia adventista la tendencia a romanizar al adventismo. ¿No será por esto que Mairon encontró tanta similitud? La sierva de Dios escribió: cuando la Iglesia se halla en apostasía, la distancia entre ésta y el papado disminuye. Señales de los tiempos, página 99, 19 de febrero de 1894. El siguiente caso es otro más. El 21 de octubre de 1994, el pastor Carlos Viera, de los fideicomisarios de los escritos de Elena White, se reunió con los pastores en una iglesia de Río Piedras, Puerto Rico. Dijo que, a petición de unos hermanos de Alemania sobre unos 20 pasajes del libro El conflicto de los siglos que contenían un sentimiento anticatólico, estos podían eliminarse con el consentimiento de la autora. Mencionó que la hermana White antes de morir escribió una carta en la que se estableció lo siguiente. 1. Suprimir declaraciones que pudieran despertar gran prejuicio u ofensa en la mente del lector en el idioma en que el libro se está traduciendo. 2. Suprimir los pasajes que pudieran ser considerados ofensivos por un censor oficial del gobierno, como suficiente para prohibir la venta pública del libro a través de nuestros colportores. 3. Cambiar términos específicos, que sean ofensivos, duros, o que levanten prejuicio en la gente, y utilizar expresiones más generales y aceptables para todas las clases, como por ejemplo, romano en lugar de romanista, católico romano en lugar de papistas, y evitar el uso específico de declaraciones tales como que el papado es el hombre de pecado o que Babilonia es la ramera. Como resultado de esta carta, se creó una nueva versión. El conflicto de los siglos, donde se extrajeron pasajes en las páginas 47, 54, 64, 249, 405, 433, 492, 622, 626, 628, y 726. El pastor Viera indicó que una nueva versión de este libro titulado América en la Profecía, al cual no se le extrajo las citas anteriores, no es una versión recomendable por la Iglesia Adventista, y se lamentó por su distribución. Ibid. Es importante señalar que así como Shirley Burton dijo que el folleto Estados Unidos en la Profecía era una basura, que no fue distribuido por una entidad apoyada por la Iglesia, y por lo que se disculpó ante la gente, el pastor Viera de la misma manera repitió la historia 4 años después. ¿Será esto otra tendencia más en pos de Roma? En resumen, si hacemos un análisis del contenido expuesto anteriormente encontramos un cumplimiento profético triste y preocupante. Una iglesia adventista en pos del nuevo orden mundial trazado por la Iglesia Católica. No debemos sorprendernos, pues la hermana White tuvo un sueño en el que vio todo este proceso en pos de Roma. Aquella noche soñé que me encontraba en Barrett Creek, mirando a través del cristal de una puerta. Y vi una compañía que marchaba en dirección de la casa, de 2 en 2. Se veían enojados y determinados. Yo los conocía muy bien y me volví para abrirles la puerta del lugar de reunión y recibirles. Pero se me ocurrió mirar de nuevo y la escena cambió. La compañía presentaba ahora la apariencia de una procesión católica. Uno llevaba en su mano una cruz, y el otro una vara. A medida que se acercaban, el que llevaba la vara marcó un círculo alrededor de la casa mientras decía 3 veces: esta casa queda conjurada y sus bienes confiscados. Sus ocupantes han hablado contra nuestra santa orden. El espanto me sobrecogió y corrí de un lado al otro por el interior de la casa. Salí afuera por la puerta que daba al norte y me encontré como en medio de una compañía, algunos de los cuales me eran conocidos. Pero no me atreví a pronunciar palabra alguna por medio a que se me traicionara. Traté de buscar un lugar de retiro donde pudiera sollozar y orar sin que ojos ansiosos me observaran por doquier. Yo repetía con frecuencia: si tan solo pudiera comprender esto.
Sollozaba y lloraban mucho, mientras veía nuestros bienes confiscados. Testimonios, tomo 1, página 578. Este sueño no representa otra cosa que la infiltración de los jesuitas dentro de la Iglesia Adventista, ocurrido desde finales de la década del 1940. Existe mucha evidencia que apunta al cumplimiento de este sueño. En 1982 se publicó un artículo en la publicación ministerial de los jóvenes de la Asociación Norteamericana, titulado Centenario Jesuita en China. Fue escrito por Joseph Seves, un jesuita y profesor de la Universidad Gregoriana. El 8 de julio de 1995, y por segunda vez en la historia de la Iglesia Adventista, invitaron delegados del Vaticano al Congreso número 56 de la Asociación General en Utrecht, Holanda. Los dos delegados del Vaticano ondearon su bandera con las dos llaves y la triple corona de la tiara papal en un desfile de países. Los adventistas los recibieron con una gran ovación. Ya el Papa o el representante de Satanás, primeros escritos, páginas 213-221. El conflicto de los siglos, página 54. La historia de la redención, página 342, autoproclamado Rey de cielo, de la tierra y del infierno, plantó su estandarte idolátrico, no varios estadios más allá del muro como en la antigua Jerusalén. El conflicto de los siglos, página 29, sino dentro de la ciudad misma. ¿Cuál es el mensaje de Dios para su pueblo? Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Lucas 21, 20, 21. Todos debían marcharse si no querían verse envueltos en la ruina general. El conflicto de los siglos, página 29. El que lea, entienda, Mateo 24, 15, Marcos 13, 14. Otro cumplimiento de la presencia de los ejércitos romanos se observó en ocasión del gran bautismo recordando a Luquillo, realizado el domingo 28 de abril de 1996 en el balneario de Luquillo, Puerto Rico. En dicha ceremonia, los pastores destinados para bautizar marcharon de dos en dos, vestidos con sotanas negras que tenían dos cruces en el pecho. Otros, usaron sotanas blancas con cruces negras y un número reducido no utilizó este atuendo. Esto me pareció muy similar al sueño descrito antes que tuvo la hermana White. Un niño menor de 10 años que estaba a mi lado recibió la misma impresión que yo. Le dijo a su madre que los pastores parecían curas, nombre dado a los sacerdotes católicos. Vea a continuación una foto de esta escena publicada en la revista Caras de Puerto Rico, julio de 1996, página 42. Ver imagen. No debe pasarse por alto que el origen de las sotanas negras se remonta al culto babilónico, en el cual los sacerdotes llevaban vestimentas de color negro. Enciclopedia del Conocimiento Religioso, citada en Hugo Gambetta, El vino de su fornicación, WSKN, 630 kHz, marzo de 1995, grabación. Estos sacerdotes de Babilonia marcaban en la frente con una cruz a los iniciados en los misterios. Esta costumbre pasó a Nínive, donde las vestiduras sacerdotales oficiales estaban marcadas con cruces, y posteriormente fue adoptada por los sacerdotes católicos romanos. Véase Islop, Las dos Babilonias, página 198. Y Ralph Babilonia, Misterio religioso antiguo y moderno, página 60. De estos últimos, la sierva de Dios escribió: los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares, y sobre sus vestiduras. El conflicto de los siglos, página 624. ¿Son papistas solamente los católicos? No. También los adventistas están caminando en pos de Roma, como lo indicara una de sus publicaciones. Existe otra verdadera organización católica universal, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Adventist Review, 5 de marzo de 1992, página 3. Sea escéptico ante esto. La tienda de regalos del Hospital de la Universidad de Loma Linda vende al público una cajita con un rosario de perlas y un crucifijo plateado. La cajita de regalos tiene un sello que identifica a esa institución. Ver referencia en el libro PDF. Los rosarios no solamente identifican a los católicos, sino que provienen de Babilonia. Islop, Las dos Babilonias, páginas 187-188. Tuvo razón el doctor Alberto Rivera al decir que la primera iglesia que aceptó la infiltración fueron los adventistas.
Tuvo también razón al decir que ahora esta iglesia se calla de hablar en contra de Roma cuando el liderato adventista ha silenciado el mensaje en contra del misterio de iniquidad, haciendo alianza con este y llamándolo una iglesia cristiana. Sin lugar a dudas. Todos estos pasos dados demuestran que la Asociación General está siguiendo y llevando a su feligresía hacia el nuevo orden mundial trazado por Roma. La nueva era, los masones y el orden de los Illuminati, estas tres entidades también están interesadas en el establecimiento de un nuevo orden mundial. Las coloqué bajo el mismo grupo porque aunque son diferentes, comparten muchas enseñanzas en común. No es mi objetivo describir detalladamente los dogmas y propósitos de cada uno de estos grupos, pues otros autores ya lo han hecho. Definiremos brevemente la nueva era. Este movimiento es un término abarcante que se usa para describir una conglomeración o calidoscopio de prácticas, filosofías y creencias basadas en el espiritismo moderno, el humanismo secular y las religiones místicas orientales tales como el hinduismo, el budismo y el taoísmo. Manuel Vázquez, Peligro al acecho. Pacific Press, página 12. Algunas de sus enseñanzas son, la reencarnación, la vida después de la muerte en forma de espíritus sin cuerpos, canalizadores, clarividencia, fenómenos psíquicos, ovnis, ESP, percepción extrasensorial, y meditación psíquica y vid. Página 42. La nueva era contiene elementos paganos incorporados de la astrología, la numerología, el tarot, el cábala, la adivinación, y elementos ocultos de la teosofía y el rosacrucismo. También posee afinidad por los cristales, las auras y la parapsicología. Véase Will Baron, en las redes de la nueva era, Asociación Publicadora Interamericana, páginas 160-161. ¿Cuál es la meta de este movimiento? La meta esencial del movimiento de la nueva era es la de producir una utopía, una comunidad global de paz, amor y prosperidad. Los maestros de la nueva era enseñan que las naciones como estados separados ya no son útiles, y que un nuevo orden mundial es necesario si queremos vivir en armonía unos con otros. Peligro al acecho, página 118. ¿Quiénes son los masones? ¿Quiénes son los masones? Es un sistema sacramental que, como todo sacramento, tiene un aspecto externo y visible, que consiste en su ceremonial, doctrinas y símbolos, y otro aspecto interno, mental y espiritual, oculto bajo las ceremonias, doctrinas y símbolos, solo accesible al masón que haya aprendido a usar la imaginación espiritual y sea capaz de apreciar la realidad velada por el símbolo externo. Citado en Religiones, Sectas y Herejías, Editorial Vida, página 84. Se ha relacionado a la masonería con el origen del movimiento de la nueva era y al igual que esta, sus adeptos trabajan secretamente para el establecimiento de un nuevo orden mundial. ¿Quiénes son los Illuminati? Haciendo historia, 2 siglos después de la muerte de Ignacio de Loyola, 1566, fundador de la Orden de los Jesuitas, el Dr. Adam Weishaupt, un sacerdote jesuita adepto de los Rosacruces, del cábala, misticismo o brujería judía, y del exorcismo, fundó el Orden de los Illuminati en mayo de 1776. La religión de los Illuminati es el gnosticismo, que es una rara mezcla de filosofías griegas y orientales, ligada con ciertas doctrinas del cristianismo. Demuestran de manera enfática que poseen un conocimiento espiritual superior. Alrededor de 1782 el Dr. Adam Weishaupt estableció alianza con los grandes líderes de la masonería libre, ganando estos prominencia bancaria y los primeros momentum. Por este tiempo, el Dr. Adam Weishaupt hizo secretamente una gran obra de unificar al mundo bajo la excusa de trabajar para la causa de Cristo. La agenda oficial de los Illuminati desapareció para los años 1780, pero actualmente trabajan de forma no oficial dentro de las logias masonas que ya se han establecido. A esto se refirió Sessler como una sociedad secreta trabajando dentro de otra sociedad secreta. El gran objetivo de los Illuminati es unir todo el mundo en uno solo cuerpo, en términos políticos, económicos y religiosos. En otras palabras, preparar el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Este fue el mismo objetivo de Ignacio de Loyola, quien quiso someter al mundo bajo el gobierno del Papa. Posiblemente los jesuitas crearon esta nueva ramificación que se infiltraría en todas las instituciones, y llevar el mundo a adorar a la bestia a través de un sistema económico forzado. Esta obra de destrucción del cristianismo de parte del orden de los Illuminatis y de los jesuitas se efectuaría a través de la infiltración de doctrinas falsas por espías en las iglesias.
Evidentemente, ellos no se identificarán como tal, sino que el pueblo de Dios los reconocerá por lo que dicen o hacen. Una de las enseñanzas de Weishaupt y del orden dice: todas las religiones que adoran al Dios de los cielos serán infiltradas y o anuladas, y una nueva religión tomará su lugar. Esto se realizará por medio de la introducción de una religión popular, que rompa todas las barreras de separación entre las iglesias, para que asegure la felicidad de la raza humana. Nuevamente nos preguntamos, al igual que en el caso del Dr. Rivera, si los Illuminati han logrado infiltrar a todas las iglesias, pero en particular a la Iglesia Adventista. Existen muchas evidencias de peso que indican la infiltración, no solamente por los Illuminati, sino también por los masones y la nueva era en la Iglesia Adventista. Esto se deduce a base de su simbología pagana, sus expresiones y doctrina dejadas en las publicaciones de dicha iglesia. Solo mencionaré algunos ejemplos. En 1985, el Centro Médico de la Universidad de Loma Linda de los Adventistas del Séptimo Día en California del Sur, patrocinó un seminario sobre el pensamiento de la nueva era, ofrecido por Lautis, un líder de la nueva era. Este seminario se llevó a cabo en las facilidades del edificio de conferencias. Desde el 2 de abril hasta el 29 de mayo, se ofrecieron 20 unidades de educación continua a aquellos que completaran el seminario. Ese mismo año la Asociación General patrocinó un curso llamado Respira Libre. Plan para dejar de fumar. Dicho plan enfatizó estilos de vida, y modificación de estrategias tales como valores, clarificación, modelación, visualización, afirmación, pensamiento positivo, y recompensas. Ver vídeo El Alquimista. Todas estas palabras son técnicas enseñadas por los maestros de la nueva era. En 1987 la revista La Voz de la Esperanza de mayo-junio, página 7, publicó el tema Pasos hacia una nueva era. Cuando se emplea la frase nueva era en mayúscula, se refiere siempre a este movimiento. En la década del 1990 se hizo famosa la frase piense globalmente, actúe localmente. ¿De dónde se originó esta frase? Veamos. La Sociedad para el Futuro Mundial es la entidad donde convergen los aspectos religiosos, políticos y económicos para unificar un solo gobierno mundial. Esta sociedad celebra anualmente un simposio representado por líderes de la nueva era y del movimiento hacia un solo mundo, en el que se discuten asuntos tales como la red de comunidad global, la conspiración de Acuario, el futuro de la gobernación internacional, y pensando globalmente, actuando localmente. Vea el mismo pensamiento globalista de los Illuminati y de la nueva era en la literatura adventista. La misión de la Iglesia tiene un alcance global, pero siempre tiene un carácter local. Ellos piensan globalmente mientras actúan localmente. Tengo que admitir que aunque la Biblia en ocasiones piensa globalmente, a menudo actúa localmente. Señales de los tiempos, marzo de 1994, página 12. En ocasiones se ha usado uno de los símbolos del orden de los Illuminati y de los masones para representar a Satanás. El ojo de Lucifer, el ojo de la razón y la sabiduría, o el ojo que todo lo ve. El origen de este ojo se remonta a la antigua Babilonia, Islop, las dos Babilonias, página 215, y su uso pasó luego a los misterios mágicos de Egipto, a Roma pagana, a la Iglesia católica, a los masones y al orden de los Illuminati. Es el mismo ojo que aparece sobre una pirámide, en la parte reversa del billete de $1. Bajo la pirámide, están las palabras Novus Ordo Seclorum, y Vid. Página 80, o Nuevo Orden Mundial. El uso de este ojo diabólico ha minado las publicaciones adventista, aunque tal vez haya pasado desapercibido. Algunas de estas publicaciones donde aparece este ojo son Samuel Bacchiocchi, Reposo Divino para la Inquietud Humana, 1988, página 110. La portada de Adventist View División Norteamericana, verano de 1992. La portada también de Adventist View, otoño de 1993. Y la revista Diálogo Universitario, volumen 7, número 1, 1995. Página 28. Una evidencia contundente fue la publicación de la pintura sobre el regreso del Rey Cósmico en la revista Ministros de agosto de 1990, llena de las enseñanzas paganas y ocultas de los Illuminati y de la nueva era. Esta pintura y otras evidencias se discutirán más adelante. El movimiento ecuménico y el Concilio Mundial de Iglesias. El término ecumenismo proviene de la palabra griega oikumene, que significa el mundo entero.
Colin y Russell Standish definen el ecumenismo como el concepto de reunificación de la Iglesia cristiana basada en el compromiso, consenso y pérdida de énfasis doctrinal, pero no en armonía con la verdad. Guardadores de la Fe, página 228. El movimiento ecuménico tiene varios fines. 1. Traer todas las iglesias, denominaciones, y finalmente las religiones juntas a una comunión mundial. 2. Unir las iglesias y el mundo, y finalmente evangelizar el mundo entero. El primer esfuerzo de unión o el punto de partida del movimiento ecuménico moderno surgió en la Conferencia Mundial Misionera de Edimburgo en 1910. A ese esfuerzo se le conoció como el Movimiento de la Fe y Orden. En las décadas de 1920-1930, se estableció la Conferencia de Vida y Obras, y la Conferencia Mundial de la Fe y Orden. Esta última, originó al actual Concilio Mundial de Iglesias, de aquí en adelante CMI. El CMI se constituyó formalmente el 23 de agosto de 1948 en Ámsterdam, Holanda, con el único fin de promover el ecumenismo religioso para el nuevo orden mundial. Respecto a esta unión de poderes religiosos, la pluma inspirada escribió: estos tienen un mismo propósito. Habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. Maranata. El Señor viene. Página 185. La Biblia menciona los componentes de esta unión de fuerzas. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14. Esta triple unión está representada por el espiritismo el dragón, el catolicismo la bestia, y el protestantismo apóstata el falso profeta. Véase El conflicto de los siglos, páginas 492, 498, 618, y 645. Y Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Cada uno de estos poderes religiosos están involucrados en el movimiento mundial ecuménico. Pero, es de preocuparse que uno de los emblemas empleados por el CMI es un barco con un mástil en forma de cruz para representar a la Iglesia de Cristo Universal. Sobre este barco están escritas las palabras oikumene. Ellos dicen que el CMI representa a la Iglesia de Cristo, pero, ¿es esto cierto? Usted se sorprenderá cuando vea todos los componentes asociados al ecumenismo y al CMI. La siguiente declaración proviene de un líder del movimiento de la nueva era. La promesa del ecumenismo, la unión de todas las religiones, ha sido impedida debido a que las religiones del mundo no se han relacionado con el misticismo. Las posibilidades de un profundo ecumenismo surgen cuando cambiamos la búsqueda del Jesús histórico por la búsqueda del Cristo cósmico. Este cambio requiere hacer del misticismo el centro de nuestra fe una vez más. Citado en Ser de un solo mundo, páginas 141, 142. El movimiento de la nueva era ha estado interesado tanto en el ecumenismo como en el CMI. En 1990, según la opinión de Malachi Martín, jesuita católico, los adeptos de la nueva era no estarían dispuestos a forjar alianzas con grupos orientados hacia el marxismo, como el CMI. Malachi Martín, Las llaves de esta sangre, página 311. Sin embargo, en 1993 se indicó que tales alianzas existían. Al igual que el Vaticano, la nueva era tiene vínculos estrechos con organizaciones poderosas tales como las Naciones Unidas, la OCCNU, el Concilio Mundial de Iglesias, el Club de Roma, la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, y los masones. Libro. Todos los caminos conducen a Roma. Páginas 100, 101. Un año después Vázquez escribió: por ser una mezcla de religiones orientales y occidentales, el movimiento de la nueva era es un vehículo perfecto para producir una religión genérica global en la que los católicos, protestantes y otros, se unirán bajo un nuevo orden mundial. Peligro al acecho. Página 123. Como mencionara anteriormente Malachi Martín, el CMI está estrechamente vinculado con el comunismo soviético. A fin de lograr el nuevo orden mundial, el CMI posee vínculos con partidos políticos y otras entidades globalistas. El Partido Comunista Ruso tiene una gran influencia en esta entidad, pues desde el 1966 el CMI es un instrumento de la política soviética. Martín, Las llaves de esta sangre, página 304.
Esta intervención del CMI en la política soviética y países comunistas fue criticada en 1968 en la Cuarta Asamblea. La Asamblea de Uppsala aclaró que el Concilio Mundial de Iglesias no puede seguir funcionando si continúa siendo dominado por las iglesias de norteamericanas y de Europa Occidental, especialmente en asuntos políticos, económicos y sociales. Además de esto, el CMI está unido al Concilio Nacional de Iglesias, que surgió del Concilio Federal de Iglesias. Este último fue organizado en parte por el Dr. Henry Ward, identificado con el Partido Comunista. Se han identificado sobre 100 personas en el liderato del Concilio Nacional de Iglesias asociadas al Frente Comunista o que sirvieron a la causa comunista. El CMI también está vinculado a una de las organizaciones globalistas más poderosas. La Asociación para el Parlamento y la Constitución Mundial, de aquí en adelante APCM. La APCM fue fundada en 1959 por Philip Iseli con el fin de encargarse de establecer un nuevo orden mundial. Un número de las organizaciones más poderosas de la nueva era, tales como el Lucis Trust y la Unión Mundial, están bien conectadas a las sociedades políticas en pro de un solo mundo, y se nutren directamente de la Asociación para el Parlamento y la Constitución Mundial, la organización encargada de la tarea de llevarnos hacia un nuevo orden mundial. ¿Cuál es la estrategia de esta asociación? La estrategia de la APCM y de sus organizaciones afiliadas ha sido la de poner silenciosamente tantas piezas como sea posible en su debido lugar, sin que muchas personas conozcan sobre los planes necesarios para lograr su cometido. Aquí entra la pieza del CMI en el rompecabezas. Otra asociación que colabora con la Asociación para el Parlamento y la Constitución Mundial es el Concilio Mundial de Iglesias. Cynthia Wedel, presidenta del CMI desde el 1975, es una patrocinadora honoraria del Parlamento Mundial Provisional. Esto es tal vez el descaro más evidente de la actual agenda escondida del CMI. Vea cómo el CMI, con apariencia de una entidad religiosa, está unido a una de las agencias más satánicas. El Lucis Trust de la nueva era, asociado a la PCM, y fundado por Alice Bailey para distribuir literatura de la sociedad teosófica. El Lucis Trust se llamaba antes Lucifer Press o la prensa de Lucifer. También la masonería libre está vinculada con el Concilio Mundial de Iglesias. No es nada nuevo que una unidad interdenominacional o ecuménica falsa está siendo promovida hoy por el Concilio Mundial de Iglesias, una organización que es altamente influenciada por la masonería. Esto ha sido usado durante siglos para luego tratar de encausar un gobierno mundial. No puede existir un gobierno mundial mientras los cristianos no se unan con personas de otras religiones. La falta de disposición de los cristianos de comprometer su fe ha sido un obstáculo para los conspiradores. Vemos nuevamente al CMI vinculado a una religión satánica, cuyos orígenes se remontan a los antiguos misterios babilónicos. Como mencioné anteriormente, la Iglesia Católica Romana interesa tomar el liderato para establecer un nuevo orden mundial, y para lograr este fin está empleando el CMI como el medio ideal. Esta organización CMI ha llegado a representar al liderato de las principales iglesias protestantes de América, y ha estado presionando privadamente hacia una unificación con la Iglesia de Roma. Pero tal parece que el CMI solo está tratando de unir a la cristiandad para llevarlos hacia un nuevo orden mundial. Con esto podemos entender fácilmente por qué el concilio ha estado promoviendo activamente el interdenominacionalismo, la fusión de todas las grandes religiones del mundo bajo una sombrilla. Esta unidad falsa era necesaria para llevar a toda la humanidad hacia un gobierno mundial. Página 12. Se ha dicho que la Iglesia Católica recibió la primera invitación para participar en la formación del Concilio Mundial de Iglesias, 1948, pero la Santa Sede declinó la invitación. Supremacía Papal y Libertad Religiosa, Asociación Publicadora Americana, página 117. Ella esperaba el regreso de sus hermanos separados, pero que no cedería a los acercamientos de ellos. ¿Cómo se lograría esto? Mencioné que esta tarea de sumisión se llevaría a cabo secretamente a través de la Orden de los Jesuitas. Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita, señaló en una entrevista que el Concilio Mundial de Iglesias fue financiado por los jesuitas en Europa a finales de la Segunda Guerra Mundial después de 1945, con el fin de unir a todos los protestantes de Europa, y formar el CMI.
En 1948 la Iglesia Católica no estaba preparada para colaborar abiertamente con el CMI, pero luego de la infiltración concluida durante el reinado del Papa Juan XXIII las cosas cambiaron. Después del Concilio Vaticano II en 1962, el Papa Juan XXIII comenzó a mostrar interés en el movimiento ecuménico, no solamente para atraer a sus hermanos separados, católicos orientales, ortodoxos, protestantes, sino también a musulmanes, judíos y ateos. Véase Supremacía Papal y Libertad Religiosa, páginas 119, 126. La siguiente posición católica sobre el ecumenismo fue adoptada en el Concilio Vaticano II. Todos los cristianos deberían tener una mente ecuménica, especialmente aquellos a quienes se les ha confiado responsabilidades y deberes particulares en el mundo y en la sociedad, para promover el movimiento ecuménico. El 1965 marcó el fin del Concilio Vaticano II, y el comienzo del grupo de trabajo en conjunto de la Iglesia Católica Romana y el Concilio Mundial de Iglesias. Posteriormente la Iglesia de Roma ha demostrado un gran interés en el Concilio Mundial de Iglesias por la gran cantidad de miembros que ha nombrado para su equipo de trabajo. Aunque la Iglesia Católica no es un miembro oficial entre los 317 iglesias que forman el CMI, alrededor de 25% del equipo del CMI son católicos romanos. Debería esperarse que las decisiones tomadas en el CMI sean de gran peso en favor de las doctrinas e intereses de Roma. En otros aspectos también el Concilio Mundial de Iglesias recibe influencias de Roma a través de iglesias o grupos que se separaron de esta. Una de estas es la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa griega, miembro fundador de CMI, posee en gran medida las mismas tradiciones que Roma. Según el secretario general del CMI de 1966-1972, ambas iglesias han aportado al enriquecimiento teológico del ecumenismo. A lo que me refiero es al enriquecimiento teológico mutuo en el movimiento ecuménico, hecho posible y realizado desde la entrada de las iglesias ortodoxas. La importancia de esta entrada no fue disminuida, sino mejorada por una nueva postura del movimiento ecuménico tomada por la Iglesia Católica Romana bajo el liderazgo de los papas Juan XXIII y Pablo VI. Eugene, en Voces de Unidad, página 19. También la Comisión Pontificia para la Justicia y Paz, aunque es nominalmente católica, ha endosado la política soviética marxista. Esta comisión se unió al Concilio Mundial de Iglesias en 1968 para dar origen al Comité para la Sociedad, Desarrollo y Paz, conocido en inglés por las siglas SODEPAX. Este comité promueve la igualdad de las religiones, la redefinición del término iglesia que abarca la unión de todas las personas de cualquier o ningún credo, y las actividades ecuménicas. Malachi Martín, Las llaves de esta sangre, páginas 304-305. Los evangélicos estadounidenses también están participando en el movimiento ecuménico. En una entrevista hecha por un reportero de News and World Report, Billy Graham, el máximo representante del movimiento evangélico, respondió: los muchos viajes a través del mundo y la relación con líderes de todas las denominaciones han ayudado a amoldarme en un ser ecuménico. Estamos separados teológicamente, pero eso no significa nada para mí. ¿Qué tenemos hasta aquí? ¿Es realmente el CMI un representante de la Iglesia de Cristo? En su lugar es una Babilonia que agrupa varias entidades políticas y religiosas, todas ellas interesadas en establecer un nuevo orden mundial. La nueva era, los Illuminati, los masones, comunistas, globalistas, católicos y protestantes, ver apéndice 1. ¿Debería el pueblo remanente encontrarse asociado con tal movimiento? Veamos el triste trayecto de la Iglesia que una vez Dios escogió para mantenerse pura, libre de asociaciones con el mundo. En 1959 se registró un acontecimiento sin precedente en la Iglesia Adventista. Se efectuó la unión de la Iglesia de Cristo con la Iglesia Adventistas del Séptimo Día en Qinzhou, provincia de Liaoning, China. El nombre de ambas iglesias desapareció, hubo fusión de la organización, edificios, propiedades y personal, desapareció el pago de diezmos y hubo cambio de ideología. 15 de diciembre de 1959, citado en El Camino de los Adventistas, páginas 131-132. El mismo año la Iglesia Adventista estaba registrada como miembro asociado y cooperador del Concilio Nacional de Iglesias, CNI, una rama del Concilio Mundial de Iglesias. Este enlace con el Concilio Nacional de Iglesias ha permanecido hasta años recientes.
En 1994 el pastor Dwight Nelson de una iglesia de Michigan, con el apoyo de la división norteamericana, participó de un programa especial de Navidad televisado, titulado Un nuevo Santa Claus, y presentado por el NI, véase Adventist Review, diciembre de 1994, página 7. El anuncio de promoción publicado decía: el Concilio Nacional de Iglesias presenta una producción de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1965 la Iglesia Adventista comenzó a participar en las reuniones del Concilio Mundial de Iglesias. Desde el 1965 sostienen los Adventistas del Séptimo Día conversaciones en entrevistas regulares con el Concilio Ecuménico de las Iglesias. Comenzó primeramente con un sincero y libre intercambio de opiniones bajo la sola responsabilidad de los presentes. Entrevistas sucesivas tuvieron un carácter más oficial porque los interlocutores de los Adventistas del Séptimo Día habían sido aprobados y financiados para ocupar los lugares correspondientes. Las conversaciones sostenidas entre los Adventistas del Séptimo Día y el Concilio Ecuménico de las Iglesias ha contribuido a establecer un nuevo contacto entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras organizaciones religiosas e iglesias. Un resultado inmediato de las conversaciones fue el nombramiento de un adventista como miembro de la Comisión de Confesiones y Constitución de Iglesias del Concilio Ecuménico de Iglesias. ¿Quién fue esta persona nombrada? En 1965, Bert Beveridge, entonces secretario de la División Africana Oriental y Norte de Europa, se convirtió en un miembro activo del Concilio Mundial de Iglesias. Él sirvió como el enlace ecuménico de la Asociación General con todas las demás denominaciones protestantes. En 1968, la reunión de Linares, Ekstad, y Tobia Essen en el Vaticano, indicada antes, estableció la plataforma para que la Asociación General fuera participante y miembro activo de la Confesión Mundial de las Familias, CMF. Esto se realizó todos los años, y la Asociación General envió un delegado como secretario a su conferencia anual. Estas conversaciones sostenidas entre los adventistas y el Concilio Mundial de Iglesias durante 1965-69, fueron admitidas por el mismo Dr. Bert Beveridge, director del Departamento de Libertad Religiosa y Relaciones Públicas de la Asociación General de los Adventistas. Desde el 1968 la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día ha estado activamente representada en la reunión anual de la Secretaría de la Confesión Mundial de Familias. En 1977 Beach escribió: yo he estado representando a nuestra iglesia en esta reunión durante 9 años. Yo he servido como secretario en esta conferencia. La Confesión Mundial de Familias es parte de la Comisión de la Fe y Orden, y del Concilio Nacional de Iglesias, y estos dos a su vez pertenecen al Concilio Mundial de Iglesias. Dichas reuniones en los 60 sirvieron como base para la reunión del Dr. Beach con la Comunión Mundial Cristiana efectuada en Roma, el 18 de marzo de 1977, donde él le entregó una medalla al Papa Paulo VI. Merece señalar que aún en 1986 el Dr. Beach continuaba como secretario de esta Comunión Mundial Cristiana, una organización ecuménica que agrupa de diversas denominaciones, inclusive parte del equipo de trabajo del Concilio Mundial de Iglesias. Aclaro, aquí el Dr. Beach ya no es solo un representante de la Iglesia Adventista, sino que actúa como secretario o presidente de una asociación ecuménica. 10 años después fue reelecto a este puesto. Bert Beveridge, del Departamento de Libertad Religiosa y Relaciones Públicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue reelegido secretario general de la Comunión Cristiana Mundial, CCM, el 23 de octubre en Oslo. El Dr. Beach ha servido en esa posición por más de 20 años, el CCM representa 20 cuerpos internacionales de iglesias cristianas que agrupan el espectro más amplio de iglesias cristianas. Reste más de 20 años a 1996 y hallará que el Dr. Beach estaba presidiendo esta comunión ecuménica antes de entregarle la medalla al Papa Paulo VI en 1977. La representación adventista entró como observadora, pero ahora ocupa el liderato en una de las ramas del movimiento ecuménico. Tanto la Iglesia Católica como la Adventista comenzaron a participar en el Concilio Mundial de Iglesias y a trabajar en unión ecuménica desde la misma fecha, 1965. Esto ha sido admitido por líderes de la Iglesia Adventista.
La siguiente declaración hecha en la asamblea efectuada en febrero de 1991 en Canberra, Australia, y que contó con la presencia de 23 observadores al Concilio Mundial de Iglesias, confirma que las relaciones de la Iglesia Adventista con el Vaticano comenzaron desde 1965. De acuerdo al director del Departamento de Comunicaciones de la División del Pacífico Sur, el pastor Ray Coombe, la asamblea discutió un informe del Grupo de Trabajo en Conjunto del CMI, Vaticano, el cual ha estado trabajando por los pasados 25 años hacia una relación más completa entre el Concilio Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica Romana. Una de las ramas más importantes que salen del tronco principal del Concilio Mundial de Iglesias es la Comisión de la Fe y Orden. ¿Cuál es la función de esta entidad? La Comisión de la Fe y Orden se encarga de producir estudios eruditos sobre diferentes interrogantes teológicas relacionadas a la unidad de la Iglesia y al movimiento ecuménico. Frecuentemente la Comisión de la Fe y Orden ha sido el líder, en inglés bellwether, y significa la oveja líder de la manada que lleva una campana en su cuello, en las tendencias ecuménicas y teológicas. El año pasado esta decidió prestar menos atención a los asuntos que dividen a las diversas iglesias, tales como el significado de los sacramentos o la sucesión apostólica, y concentrarse en problemas nuevos que cruzan las líneas confesionales, tales como una relación de vida entre la iglesia y el gobierno secular. La asamblea es el cuerpo más alto para establecer política. The New York Times, 12 de julio de 1968. Así como la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, la Comisión de la Fe y Orden es el brazo poderoso del Concilio Mundial de Iglesias encargado de establecer doctrinas en favor del ecumenismo. ¿Ha enviado la Iglesia Adventista representantes a esta comisión? Los adventistas del séptimo día han tenido representación en la Comisión de la Fe y Orden desde 1967, carta de Gerald F. Moody, 27 de marzo de 1974. Un año después se admitió su plena membresía en este concilio. El Concilio Mundial de Iglesias admitió la membresía de 9 teólogos católicos romanos a uno de sus principales brazos teológicos, la Comisión de la Fe y Orden. También se admitió la membresía completa de 6 representantes de otras iglesias no miembros, entre ellos los adventistas del séptimo día, el Sínodo de la Iglesia Luterana de Missouri y varios cuerpos bautistas. Periódico Mercury, San José, California, 12 de julio de 1968. Note que tanto la Iglesia Católica como la Adventista entran nuevamente a formar parte de un cuerpo ecuménico en el mismo año. Esta misma noticia también salió publicada en The New York Times del 12 de julio de 1968. Posteriormente, esto fue confirmado por 2 pastores adventistas en 1992. Nosotros, como Iglesia Mundial, somos miembros de la Comisión de la Fe y Orden del CMI. Libro. El Camino a Roma, página 180. Sin embargo, la Asociación General de los Adventistas niega tal hecho. Un adventista del séptimo día es miembro de la Comisión de Fe y Orden en su capacidad personal, pero nuestra iglesia como tal no es miembro de esa comisión. Carta al hermano López, 29 de marzo de 1991, Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Asociación General de los Adventistas del séptimo día. Sin embargo, los documentos indican que como iglesia es miembro de esta comisión. También se niega la participación colectiva en asuntos de discusión teológica. En 1982 la Iglesia Adventista participó de un encuentro ecuménico en Perú, con el fin de llegar a un consenso teológico en temas del bautismo, la Eucaristía y el ministerio. Al finalizar el encuentro se acordó publicar las resoluciones en un libro titulado Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Se ha indicado que el representante no votó en favor de los acuerdos. Como miembro de esa comisión, él estuvo involucrado en la discusión que llevó a la preparación del documento, pero él no votó a favor de este cuando fue aprobado. Sin embargo, en la contraportada del texto publicado luego de dicha reunión puede leerse: esta declaración representa un gran avance en la jornada ecuménica. El texto sobre bautismo, Eucaristía y ministerio es el resultado de un proceso de estudio y consultas durante 5 años, y representa la convergencia teológica alcanzada a través del diálogo bajo la dirección del Espíritu Santo. Alrededor de 100 teólogos se reunieron en enero de 1982 en Lima, Perú, y recomendaron unánimemente transmitir los acuerdos de esta declaración, el texto de Lima, para un estudio en común y una respuesta oficial de las iglesias. Virtualmente, están representadas todas las iglesias principales.
ortodoxos del este, ortodoxos orientales, católicos romanos, católicos antiguos, luteranos, anglicanos, reformados, metodistas, unidos, discípulos, bautistas, adventistas y pentecostales. Las respuestas de las iglesias a esta declaración constituyen un paso vital en el proceso ecuménico de recepción. Pregúntese. ¿Puede obrar el Espíritu Santo para lograr un consenso teológico en asuntos como el bautismo infantil por aspersión, el sacrificio idolátrico de la misa, Eucaristía, y el ministerio papal, siendo todo una copia del ritual babilónico? Note que todos los participantes dieron una respuesta oficial de sus iglesias, y votaron o recomendaron unánimemente en favor de los acuerdos, con el fin de llegar a la meta final, el ecumenismo. En 1968, cuando la Iglesia Adventista fue admitida en la Comisión de la Fe y el Orden, el periódico The New York Times del 12 de julio de 1968 escribió sobre el evento. Pasos que pueden llevar a un rol de lleno en el Concilio Mundial de Iglesias. Este mismo concilio, CMI, ha ratificado nuevamente que la sede de los Adventistas dio la aprobación oficial al documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio. A usted también le interesaría saber que la Comisión de la Fe y Orden recibió una respuesta oficial de la Oficina Internacional de los Adventistas del Séptimo Día en Washington al documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Carta de Eileen Chapman, asistente administrativo, 20 de marzo de 1991. Nótese que el mismo CMI ratifica que la respuesta al documento ven por la sede de la Iglesia Adventista en Washington fue oficial. Este documento ven no es un libro cualquiera, ni es un esfuerzo en vano. Se ha dicho que es la pieza central del Concilio Mundial de Iglesias en su determinación para lograr una sola religión alrededor del planeta. Libro. Espiritismo en la Iglesia Adventista, página 86. Estos tres asuntos mantienen a la Comisión de la Fe y Orden del CMI ocupada en llegar a un acuerdo. Un año antes de la reunión en Lima, Perú, se indicó. En relación a doctrinas centrales como el bautismo, la Eucaristía y el ministerio, los teólogos están casi cerca de llegar a un consenso. Tal parece que este hecho abrió una caja de Pandora para los adventistas. En el libro Respuestas de las Iglesias al documento BEM, volumen 2, página 341, los adventistas se refirieron a la Santa Cena como la celebración de la Eucaristía, la celebración central de la Iglesia cristiana. Este es el mismo nombre empleado para el sacrificio idolátrico de la misa católica. En ocasiones posteriores se usó el nombre católico de la Eucaristía en publicaciones adventistas. Roy Adams se refirió a la Eucaristía como el impedimento para la unidad entre los participantes del Concilio Mundial de Iglesias, Adventist Review, 2 de mayo de 1991. Posteriormente el mismo autor dijo: yo veo el servicio como uno de potencial de atracción para la gente que pueda venir a nuestra iglesia de otras comunidades religiosas que tienen una alta estima por la Eucaristía. Esperemos que ellos encuentren belleza en ella, aún un toque de misterio. Adventist Review, 16 de mayo de 1991. Es interesante que para los católicos la misa o Eucaristía es un sacramento lleno de misterio. También para el Dr. Adams. Esto no ha sido el único caso. En las iglesias adventistas en Auckland, Nueva Zelanda, y en Sydney, Australia, se anunciaron eventos de Santa Cena con el nombre de Eucaristía, mientras que en una iglesia de Australia, se anunció la celebración de la Eucaristía. Personalmente asistí a un evento de Santa Cena donde se horneó el pan en forma de hostia galletita redonda, y en otra ocasión los participantes pasaron al frente a tomar los símbolos en fila como lo hacen los católicos. Las copas de vino, bandejas y platos para el pan son ahora de oro, o color de oro, y poseen cruces. Toda esta desensibilización y trayectoria en pos de Roma tiene que ver con la presencia de ellos, los católicos, en los concilios, pero particularmente en la Comisión de la Fe y Orden. La Iglesia Adventista es miembro de esta comisión, y ella fue representada en ocasión del texto de Lima cuando se discutió el asunto de la Eucaristía. La Iglesia romana tiene grandes intereses en esa comisión. El Vaticano ha nombrado 20 de los 120 miembros de la Comisión de la Fe y Orden del CMI. El objetivo final de la Iglesia Católica es que las demás iglesias acepten sus doctrinas. Aquí vemos a la Iglesia Adventista siguiendo el camino trazado por Roma. La Iglesia Adventista envió representantes a la séptima asamblea del Concilio Mundial de Iglesias efectuada en Canberra, Australia, durante los días 7, 20 de febrero de 1991.
Esto fue admitido por 2 pastores de la denominación. Nuestra Iglesia Adventista envió un número de representantes a la asamblea del CMI en Canberra, incluyendo los directores de libertad religiosa de la Asociación General y de la División del Pacífico del Sur. En la sesión de la Asociación General en Indianápolis en 1990, invitamos a una mujer ministro de la Iglesia Discípulos de Cristo que nos trajo saludos en nombre del CMI. ¿Y cuál fue el tema de la asamblea del CMI en Canberra? Ven, Espíritu Santo, renueva toda la creación. En esa asamblea la teóloga presbiteriana Chun se refirió al Espíritu Santo con el pronombre ella, y lo identificó con la tierra de los espíritus de Han, odio, resentimiento, amargura, aflicción. Indicó que si no escuchamos los clamores de esos espíritus, no podremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Posteriormente invocó los espíritus de los muertos en 18 ocasiones, luego de los cuales recibió una calurosa ovación del público. El Camino a Roma, página 185. Esta asamblea también se caracterizó por la bienvenida de los participantes a través del fuego purificador y las representaciones de danzas aborígenes paganas. También se hizo énfasis en la necesidad de una liturgia en común a través de la Eucaristía, siguiendo la resolución adoptada en el 1982 en Lima, Perú. ¿Es este lugar lleno de espiritismo, paganismo y ecumenismo apropiado para la delegación de los adventistas?